El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, Jesús, después de que empezó a predicar, la gente acudía a él a escucharle. Había cambios en su vida. La gente quería buscar a Dios, porque eso primero trae paz al espíritu, le hace a uno comprender toda la estructura del mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, cuál es la misión que tenemos que desempeñar aquí en este mundo. Cuando uno está, como quien dice, centrado en la existencia, de dónde vengo, a dónde voy, encuentra la paz en el espíritu. Cuando uno además encuentra el perdón de los pecados, es decir, el orden exterior, el orden del universo y el orden interior, la paz en su espíritu, todo se va ordenando, pero también tenemos las enfermedades. El desorden físico es ese desorden que produce la enfermedad, que trae dolor, sufrimiento, tantas situaciones difíciles. Y Jesús venía poniendo todo en orden, traía paz, luz, salud, y por eso la gente acudía a él. Jesús, después de hacer oración, eligió a los 12. Fue ese momento donde, después de ir predicando por distintos lugares para atraer a los discípulos, aquí hoy nos presenta San Lucas un gran grupo de gente, de discípulos, pero todavía no había elegido definitivamente a los apóstoles, los que iban a estar con él. Los nombró apóstoles y da los nombres de los 12 apóstoles. Y el último, Judas Iscariote, que fue un traidor. Hay cosas que nos cuesta mucho entender. ¿Por qué Jesús eligió a Judas sabiendo que iba a ser un traidor? Ciertamente que no lo eligió por ser traidor ni para ser traidor. Lo nombró porque Dios tenía un plan sobre él si él respondía a ese plan. O sea, no es que Dios depende de nuestra respuesta. No. Dios tiene unos planes
de santidad, de bendición, de gracia sobre cada uno de nosotros. Nos hace libres, cuenta con nuestra libertad, y si nosotros respondemos con generosidad a esa llamada del Señor, Él hará cosas maravillosas, cosas grandes en nosotros y en nuestra vida, y a través de nosotros al mundo. Pero requiere nuestra colaboración. Si Dios vio que Judas Iscariote tenía capacidad, podría haber respondido plenamente a Dios. Solamente hacía falta su entrega, su generosidad, su vencimiento propio, su fidelidad a la llamada, como los demás apóstoles. De hecho, Pedro también traicionó al Señor, negó al Señor, pero se arrepintió. Judas también lo traicionó, los otros lo abandonaron, o sea, todos tenían en su camino unas caídas, pero tenían gracia suficiente para responder plenamente. Porque Dios no depende de nosotros, por eso pone unos planes sobre nosotros maravillosos de bendición y depende de que nosotros respondamos. No depende porque Él ya le da las gracias con la elección y eso nos lo demuestra con la elección de aquellos 12 apóstoles, estando Judas, el traidor, el Iscariote, entre ellos. Entonces, pensemos que Dios tiene unos planes grandes para nosotros. No es que Dios de a mí no se acuerda, o que Dios a mí no me da esa gracia, o que yo no soy llamado para eso. Lo que somos nosotros los que tenemos que estar atentos a ver cuál es el plan que Dios tiene para mí. Porque ahí están las distintas actitudes. Hay unos que se abren a Dios: Señor, ¿tú qué quieres de mí? ¿Y cómo tengo yo que responder a esa llamada? Entonces uno se esfuerza en dar la respuesta adecuada a lo que Dios quiere de uno. Hay otros que lo que quieren es que Dios haga lo que ellos quieren. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? A lo mejor es que Dios no va por ese camino y te está diciendo: es que eso no es lo que yo quiero, es que es otra cosa, tú eres el que tiene que escuchar a Dios. ¿En qué actitud nos encontramos? ¿Estamos nosotros exigiéndole a Dios lo que Él tiene que hacer para decir que me escuche, que me haga lo que yo le digo, que colabore conmigo? ¿O soy yo el que estoy abierto a Dios? Señor, ¿tú qué quieres? ¿Y yo qué tengo que hacer para corresponder a tu voluntad, lo que tú quieres y dispones de mi vida? Esto es clave fundamental en nuestra vida y en nuestra existencia. De esos otros muchos discípulos, no ya los apóstoles, sino los discípulos, el seguidor de Cristo, todos somos discípulos si seguimos a Cristo, pero Él llama como apóstol a los que Él elige. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. No es que eso ya no se da. Jesús, que está en la Eucaristía, es el mismo Jesús. Además es la misma carne de Jesús. Si tuviésemos fe en la Eucaristía, si creyésemos de verdad, es que aquellos salía una fuerza que los curaba a todos. ¿Es que Jesús ya no tiene esa fuerza? ¿Es que ya no es Dios?
¿Es que ya no tiene la bondad, el amor? Claro que sí. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a lo de antes. Hay unos que quieren que Dios haga lo que Él quiere, y hay otros que van buscando a Jesús para descubrir qué es lo que Jesús quiere de ellos. Si nosotros nos abrimos a Dios, entonces la fuerza de Dios entra en nosotros y a través de nosotros Dios irá obrando maravillas. Pongámonos al servicio de Dios. Dejemos que Él pueda obrar, pero sobre todo, tengamos fe. El problema es, si es verdad que de Jesús salía una fuerza que los curaba a todos, vean que tenían que dejar, habían venido, como dice el apóstol San Lucas, se pararon en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo procedentes de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, venían de toda, diríamos, la tierra de Israel y también de fuera, de otros lugares que hoy podríamos llamar del extranjero. Venían de lugares distantes. ¿Por qué? Porque buscaban a Jesús, tenían fe, salían de su casa, salían de sus actividades, salían de sus lugares, de su seguridad, en busca de Jesús. Eso es porque tenían fe en Jesús. Nosotros, si no queremos salir de nuestra comodidad, de nuestras costumbres, de nuestro quehacer diario, lo que queremos es que Jesús nos quite las dificultades para seguir nosotros por nuestro camino. Como ven, es otra actitud totalmente diferente. ¿Qué es lo que tú dejas para ir a buscar a Jesús? ¿De dónde estás saliendo? Tal vez comodidades, costumbres, vicios, pecados, situaciones, apegos, desórdenes. No es que Jesús venga a curarme, porque hay algunos que parece que eso es lo que ellos quieren. Jesús, ven a curarme. Pero tú no estás dispuesto a ir donde Jesús, que es conversión, que es cambio de vida, que es yo dejo el pecado, mis costumbres, mis vicios y hago lo que Jesús quiere para que entonces la carne de Jesús, como aquí salía de él una fuerza que los curaba a todos, es ir donde él. Esa salida de decir vengo de la casa, vengo aquí, le pido que me cure, no, es un cambio de vida, es una conversión profunda. Con el poder que tiene Jesús, una sola comunión bien hecha, recibir a Jesús con fe, recibir a Jesús con esa entrega toda entera de mí a Él, cambiaría absolutamente mi vida totalmente, pero son las distintas disposiciones con las que yo estoy y me acerco a Jesús. ¿Estoy en disposición de ir a Él o estoy esperando que Él me solucione los problemas? Podríamos decirle también, ¿eres tú el que quieres solucionarle los problemas a Jesús? ¿O quieres que Jesús te solucione tus problemas para seguir en tu vida, tus costumbres, tus modos de ser, de actuar e incluso seguir en tu forma de creer? Porque aquellos que buscaban a Jesús venían de lugares procedentes de toda Judea, de lugares distantes. Tenían que dejar muchas cosas y arriesgarse para ir a escuchar, a ver lo que Jesús les decía, no para ir a quejarse y a exponerle todo lo que ellos querían decirle a Jesús. Es un cambio de vida. Soy yo el que tengo que cambiar según Él quiere. Pero hace falta que yo empiece por escucharle. ¿Soy capaz de escuchar a Jesús?
escucho la palabra, hago silencio en mi interior, no le digo todo lo que yo quiero, sino estoy atento a todo lo que Él quiere decirme y tengo una actitud de dejar lo que haga falta para seguir a Jesús. Pues esta es la disposición, queridos hermanos. ¿Por qué hoy no se obran muchos más milagros? Porque nos falta fe, porque no estamos en esa disposición de seguir a Jesús, sino que más bien queremos que sea Él el que nos escuche. Por eso es muy lamentable la oración que hacemos, que hacen algunos, que tal vez también nosotros hacemos, de queja, oración donde nos pasamos el tiempo reclamando. Esa oración que es puro reclamo, queja, protesta y pedirle al Señor, ¿por qué no me escuchas? Es la oración que Jesús no escucha, ¿ve? Y que nos hace tanto daño. Renuncia una vez, definitivamente, a ir, decirle, pedirle, reclamarle, exigirle, ¿ve? Ponte en actitud de escucha, de apertura. Señor, aquí estoy, dime, habla, ¿qué quieres? ¿En qué cambio? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que dejar? ¿Cómo quieres que yo empiece a obrar? Y entonces empezarás a ver la fuerza que sale de Jesús. Entonces sí, pero eres tú quien tiene que dar el cambio. Eres tú quien tiene que estar a la escucha. Eres tú quien tiene que ser el que responda a Jesús. Y entonces verá el poder, la fuerza, la gracia, y que no ha perdido. Ese poder no lo ha perdido Jesús en el tiempo. Es que yo no estaba en disposición de recibirlo. Verás cómo Dios actúa. Pero si tú le sigues a Él, no esperes que Él te siga a ti. Ahora necesito esto, dame esto. Ahora líbrame de esta enfermedad que me molesta, quítame esto. Ahora esto, pues no es Él el que tiene que ir detrás de ti. Soy yo el que tengo que, como aquellos de todos los lugares, salir, ir a buscarle. Que eso es salir de mi acomodación interior, de mis gustos, de mis pasiones, de mis situaciones internas. Déjate una vez ya por fin, déjate de ti y busca de verdad, sigue de verdad a Jesús.